qué bueno el poder estar reunidos en la casa del Señor. Recordarles, hermanos, que el día miércoles tenemos nuestro servicio a las 6 de la tarde, así que le animamos para que usted pueda venir, ¿verdad? Y poder congregarse. Está habiendo un bonito grupo de hermanos que están viniendo a alabar al Señor y aprender de su palabra los días miércoles. Así que yo le animo para que usted pueda también venir, ¿verdad? Y estar aprendiendo de la palabra del Señor. Y el día domingo, siempre a las 9:30 de la mañana tenemos nuestro servicio. Así que yo le animo para que no falte, ¿verdad? Los servicios regulares de la iglesia. Podamos estar orando también por la salud de algunos hermanos que están quebrantados de salud. Tenemos a nuestro hermano Nelson que está quebrantado de salud. Nuestra hermana Leti, nuestra hermana Carmencita, por motivos de salud tampoco se están congregando, así que llevarles en oración. Estamos orando por la salud de nuestra hermana Marina y de nuestra hermana María, así que pedirles que siempre estemos recordándonos unos a otros y estemos orando unos por otros en nuestros hogares. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a invitarle que pueda abrir en sus Biblias Salmo 73. Salmo capítulo 73, vamos a tener por ahí abierto, ¿verdad? Y por ahí lo tenemos guardado, ¿verdad? Estamos aprendiendo acerca del evangelismo, acerca del evangelio. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en esta serie. Y hemos aprendido qué es el evangelio. ¿Alguien me recuerda qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús, exactamente. Hemos aprendido lo que significa evangelio, hemos aprendido por qué debemos evangelizar, hemos visto algunos motivos, ¿verdad?, por los cuales debemos hacerlo. Hemos aprendido que debemos hacerlo porque hay un destino para las personas sin Cristo, ¿verdad?, y eso debe motivarnos. El destino que las personas sin Cristo tienen debe de motivarnos también el hecho de que Cristo nos ha dado la misión, nos ha encomendado este ministerio. También debe de motivarnos el amor a Cristo, o sea, por amor nosotros debemos llevar a cabo también esta labor, pero también porque es una ordenanza de parte de Dios el poder llevar a cabo esta labor, ¿verdad? Así que hemos estado aprendiendo estas cosas. Otra cosa que hemos aprendido es que la labor del evangelismo y de proclamar las buenas nuevas de salvación es únicamente trabajo del pastor y de los líderes, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado aprendiendo y creo que no han captado mucho porque lo dije erradamente para ver si ustedes decían si era cierto o no, pero se me quedaron callados. ¿Qué pasó? Eso no es así. ¿Es tarea solo del pastor y de los líderes el evangelismo? No, ¿verdad? ¿Qué es la tarea de quién es esto? De todos los creyentes. Es tarea de todos los creyentes. Es algo que a cada uno de nosotros nos compete porque también hemos aprendido que no solamente es una ordenanza, no es solamente un ministerio que se nos ha dado, sino también que es una responsabilidad de cada creyente el poder compartir su fe con otros. Así que es parte de lo que hemos estado aprendiendo. Esta mañana quiero que aprendamos acerca del mensaje del evangelio y algunas de las cosas que hemos visto, ¿verdad? Como les decía, algunos principios introductorios en cuanto al evangelismo. Hemos aprendido la definición del evangelismo, hemos aprendido los motivos por los cuales debemos evangelizar. Hemos aprendido también que Dios nos ha dotado del poder y de la habilidad para poder llevar a cabo este trabajo. Él no solamente nos dice, vayan, hagan la labor, no, Él nos ha dotado y nos ha dado el poder y la habilidad para poder llevar a cabo esa labor. ¿El poder de qué tenemos? El poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Él es que nos da el poder. El Espíritu Santo también nos capacita. Parte de la labor de la iglesia y parte de la labor mía como pastor es capacitarles a ustedes también, es instruirles, es enseñarles cómo llevar a cabo esta labor. Y por esa razón estamos teniendo esta serie, ¿verdad? Esta serie en cuanto al evangelismo. Hemos aprendido también
que el evangelismo es un estilo de vida, es algo que cada uno de nosotros debe de hacer. Debemos nosotros compartir el evangelio como algo normal en nuestra vida, como poder comer, como tomar agua, que sea una necesidad, que sea algo que es parte de nosotros sin que nos estén forzando a hacerlo, nos estén obligando a hacerlo, o peor, que nos estén recordando hacerlo. Esta mañana quiero que aprendamos cómo poder sobrepasar algunos obstáculos, cómo poder vencer algunos obstáculos o algunas razones que muchos de nosotros tenemos para no llevar a cabo esta labor, para no ejercer este ministerio. Y quiero que veamos este pasaje que hemos escogido, el Salmo 73. Vamos a leer, si usted no tiene su Biblia, aquí lo puede ver en la pantalla también. Dice el Salmo 73: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites reunirnos en tu casa. Gracias por cada hermano presente, Señor, y venimos esta mañana a abrir tu palabra, a meditar en ella. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, mostrándonos, Señor, todas aquellas cosas que necesitamos aprender, esos principios que debemos aplicar a nuestra vida. Que sea el Señor que nos pueda guiar al conocimiento de toda verdad, que puedas usar a tu siervo como un instrumento en tus manos y puedas poner palabras en mi boca, Señor. Todo eso te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Este pasaje que hemos leído es un salmista llamado Asaf que lo escribió. Asaf se tomó el tiempo para poder ver a su alrededor, para poder ver a las personas a su alrededor. Y cuando él comenzó a ver a su alrededor, comenzó a ver la prosperidad de las personas impías, la prosperidad de los pecadores, la prosperidad de las personas que hacen el mal. Y él comienza, dice, a decir que por poco se deslizan sus pies, o sea, por poco él cae en la trampa de desenfocar su vista, de perder su mirada, de perder el enfoque correcto. Pero él comienza en el versículo 1 diciendo que Dios es bueno. Todos sabemos y creemos que Dios es bueno, amén. Bueno es Dios, siempre fiel, ¿verdad? Pero ¿para quién es bueno? Él aclara, no es para todas las personas, para los limpios de corazón. Bueno es Dios, porque nos perdona, porque nos ha salvado. Por eso es bueno Dios. Hay muchas razones por las cuales Dios es bueno, pero una de ellas y la principal que nos compete y nos interesa a nosotros en este momento es saber y reconocer que la salvación es únicamente ¿de quién? De Dios. La salvación depende de Dios. La salvación es otorgada por Dios. Y por eso Dios es bueno para con aquellos que hemos creído en Él, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, dando testimonio, casi se resbalaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Asaf? Cuando leemos la Biblia debemos hacerle preguntas al texto, ¿sí? Parte de poder interpretar y entender la Biblia es eso. ¿Por qué, Asaf, tus pies estuvieron a punto de resbalar? ¿Por qué resbalaron tus pasos, se deslizaron tus pies? Y aquí dice en el versículo 3, porque tuve envidia. Oh, tuve envidia. ¿De qué tuve envidia? Ahí dice, de los arrogantes, porque vi la prosperidad de los impíos.
Un impío es alguien que no es justo. Un impío es alguien que hace mal. Ahora, él comienza a ver a su alrededor y ve que las personas que hacen mal están prosperando. Que las personas a su alrededor que son pecadoras están prosperando, están teniendo riquezas, están teniendo favor de Dios, aparentemente. Que ellos tienen lo que todo el mundo quiere: salud, dinero y amor. Están teniendo salud porque dice que su vigor, dice, está entero. O sea, no pasan enfermedades, no tienen congojas de la muerte. Ellos no se preocupan por el mañana. Ellos no se preocupan si van a morir. Ellos están viviendo su vida, están gozando su vida, están teniendo prosperidad, están teniendo riquezas. En el versículo 5 dice también que no pasan trabajo como los otros mortales. O sea, no se sacrifican por tener el dinero que tienen. Ellos no están sufriendo trabajo forzado como todos los mortales, nosotros, ¿verdad? Aquí abajo, que tenemos que levantarnos cada mañana, aunque no querramos, y tenemos que ir a trabajar, por muy cansado que andemos o andemos enfermo, y tenemos que hacerlo. Y él dice, ellos viven su vida a todo dar. No tienen preocupaciones, no tienen problemas, tienen su vida resuelta, aparentemente. Ni son azotados como los demás hombres. Ahora, hermanos, él está pensando y viendo que todas las personas a su alrededor, malas y pecadoras, están viviendo una vida bien suave, ¿verdad? Y en cambio, él, que es alguien que ha puesto su confianza en Dios, alguien que Dios ha limpiado en su corazón de sus pecados, está viviendo una vida más difícil. Hermanos, muy probablemente nosotros, al hacer lo mismo, podríamos pensar que si no fuéramos creyentes estuviéramos mejor financieramente, estuviéramos mejor económicamente si no fuéramos creyentes, o estuviéramos viviendo una vida mejor, porque en lugar de estar acá en la iglesia, podríamos estar en la playa disfrutando, o andando de paseo en un lugar fresco como el Paseo de las Flores, o la Ruta de las Flores, o ir aquí al lado de Morazán, ¿verdad? Que también es fresco. Pero estamos acá en la iglesia y cualquiera diría, están perdiendo el tiempo. Y todos podríamos pensar que estaríamos mejor si no fuéramos creyentes. No sé si alguna vez se ha pasado eso en su mente. Pero eso es lo que estaba pensando Asaf. Él está viendo a su alrededor, compara la vida de los demás con la vida suya. Y él dice, hey, los demás están mejor. Los demás tienen una mejor vida. Los demás están gozando la vida y yo aquí sufriendo. Porque cuando ponemos nuestra mirada alrededor, podemos ver que quizás esas personas son ricas, que tienen muchas cosas materiales, muy probablemente tienen la salud que nosotros no tenemos. Y comenzamos a tener lo que tuvo Asaf, envidia. Pero notemos cómo Asaf hace la corrección de su manera de pensar, hace un giro y un cambio en su manera de ver las cosas, en su enfoque. Siempre en el capítulo 73 del Salmo, en los versículos 16 al 19 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Él recordó
al entrar a la casa de Dios, al santuario de Dios, recordó el final de estas personas, que pronto su buena vida, su salud, su prosperidad se va a terminar. Y el destino de ellos es el destino que corre para todas las personas sin Cristo. ¿Cuál es el destino que tienen todas las personas sin Cristo? El infierno. Ese es el destino que toda persona sin Cristo tiene. Él recordó la realidad espiritual de las personas impías, de las personas malvadas, que no tienen a Cristo, y encontró gozo en Dios, porque vea la reacción en los versículos 24 al 26. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hermanos, ¿qué más podemos esperar de la vida? ¿A quién más debemos esperar o a quién más tenemos en los cielos si no es a nuestro Dios? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Vean el pensamiento diferente que ahora tiene Asaf. Al recordar que el fin de las personas sin Cristo es un destino de muerte, un destino infeliz, triste. Pero nosotros que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, estamos completos en Él. Hay una carta en el Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo, la carta a los Colosenses, que nos habla, Pablo, de que nosotros estamos completos en Cristo, que no hay nada que nos haga falta, que así como dice Asaf, que no debemos realmente desear nada acá en la tierra, porque en Cristo lo tenemos todo. Y nuestro lugar está reservado y guardado en los cielos. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y es que al ver las cosas a nuestro alrededor, en nuestra carne, pues desfallecemos, envidiamos, deseamos lo que otros tienen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué muchas veces perdemos el enfoque? ¿Por qué, mejor dicho, por qué nosotros nos cuesta tanto compartir el mensaje de salvación con las demás personas? Porque perdemos el enfoque. Puede ser que nosotros tengamos una visión, no tengamos, mejor dicho, una visión adecuada, o no tengamos la perspectiva adecuada, no tenemos la visión del mundo como la tiene Cristo, como la tiene Dios. No tenemos la visión del mundo bíblico. Entonces perdemos la perspectiva, nuestro enfoque está incorrecto. Y dos razones por las cuales puede suceder esto es que principalmente uno puede estar enfocado en nosotros mismos. Podemos estar enfocados no en los demás, sino que nos enfocamos en nosotros mismos y comenzamos a tener un desequilibrio, un desbalance, porque estamos llenos de ego. ¿Qué es el ego? Pensar en mí mismo, pensar en mi bienestar, pensar que si yo estoy bien, lo demás no importa. Pensar que si yo lo tengo todo, pues no me importan los demás. Y en cuanto a la salvación, podría ser pensar que si yo ya soy salvo, pues ya no me importan los demás, yo ya soy salvo, yo ya voy al cielo. Es tener un enfoque en nosotros mismos. ¿Recuerda usted las palabras de Mateo 9? Que nos dice que Jesús miró la multitud y tuvo compasión de ellos. Él miró a la gente sin pastor, las vio como ovejas sin pastor, y Él dice que tuvo compasión de ellos. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la gente,
y tenemos compasión al ver su necesidad, estamos teniendo el enfoque correcto. Pero cuando nosotros miramos a las personas pero no sentimos nada, entonces tenemos un problema. Y debemos de cuestionarnos y preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no me conmueve? ¿Por qué no me contrista la salvación de los demás? ¿Por qué no me impulsa el poder compartir el Evangelio sabiendo el destino que todas las personas sin Cristo comparten? Veamos lo que dice Romanos 10, capítulo 3, versículo 13 al 16. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes serán salvos, dice? Los que invocan el nombre del Señor. O sea, los que le declaran como Señor, o sea, han reconocido a Jesús como Señor. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, cuando invocan han puesto su confianza, han creído, ¿verdad? Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, hemos creído y hemos confesado con nuestra boca. Y la pregunta que Pablo hace es, ¿cómo van a invocar en alguien que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ok. Entonces, tiene un grado, ¿verdad? O sea, hay un proceso, ¿sí? Tiene que haber alguien que predique. ¿Que predique qué? Que exponga qué? La palabra de Dios. Y en este caso, el Evangelio. Si no hay quien predique, no va a creer, porque no van a creer en alguien que no han oído, alguien que no han escuchado. ¿Y cómo van a escuchar y creer en alguien si no hay quien les predique? Ahora, ¿cómo predicarán, dice Pablo, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Las buenas noticias. ¿De quién? De Cristo. Su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, ¿hemos sido enviados, hermanos? Yo le pregunto, ¿hemos sido enviados? ¿Tiene duda? ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, id y hacer discípulos todas las naciones. ¿Hemos sido enviados? Sí. ¿Qué tenemos que hacer entonces para que las personas invoquen el nombre del Señor? Predicar el Evangelio. Porque si no hay quien les predique, ellos no saben en qué deben de creer, no han escuchado el mensaje del Evangelio. Hermanos, yo no sé cómo son los pies de cada uno de nosotros, de ustedes. Mis pies no son bonitos. Si no, pregúntenle a mi esposa, que dice que si me hubiera conocido sin haberme quitado, sin zapatos, dice que no se hubiera casado conmigo. Pero la Biblia dice que nuestros pies se vuelven hermosos, por muy feo que sean, como los míos, pero se vuelven hermosos, ¿cuándo? Cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, ¿todos creen en el mensaje del Evangelio? No, vea lo que dice el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos escucharon el mensaje. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo le pregunto, hermanos, ¿ese es un impedimento que debe a nosotros llevarnos a no predicar el Evangelio?
¿De quién depende la salvación de las personas? Del Espíritu Santo. Nuestra labor es llevar el mensaje. Esa es nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Si las personas creen o no creen en el mensaje, ya no está en nuestras manos. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje. La labor del Espíritu Santo es convencerle. Y si la persona no creyó en ese momento, posiblemente tenga una oportunidad más adelante. Como estuvimos aprendiendo el domingo pasado, el Señor usa a muchas personas en diferentes tiempos, en diferentes momentos en la vida de una persona para que le comparte el Evangelio. Dios da varias oportunidades. No sabemos si en el momento que nosotros compartamos el Evangelio a alguien y cree, posiblemente nosotros seamos la persona número 10 que le ha compartido el Evangelio. Nuestra labor y la labor de cada creyente es predicar, no es convencer, es predicar el Evangelio, porque no todos van a obedecer el Evangelio. O sea, en resumido, este pasaje nos dice que hay una visión y que nosotros debemos entender la necesidad de los perdidos, porque nosotros tenemos la urgencia de compartir y predicar este mensaje. Porque si no lo predicamos, las personas se van a perder. Las personas sin Cristo se van a perder. Esto nos lleva a nosotros a tener compasión, a tener una visión de compasión para aquellos que están en necesidad espiritual. Romanos 9, versículo 1 al 3 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Creen ustedes que Pablo no tiene compasión? Ese pasaje nos dice que Pablo está teniendo una compasión tan grande que dice que no le importa él ser maldito, porque la palabra anatema significa maldito. No le importa ser alguien maldito con tal de que, y separado de Cristo, alejado de Cristo, con tal de que sus hermanos en la carne puedan creer en el Evangelio, puedan tener una relación con Cristo. Y él dice: verdad digo en Cristo, que no miento. Y mi conciencia, dice, da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermano, ¿siente usted una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón al saber que las personas se pierden? Si no lo tiene, hermano, qué problema grande el que tenemos. Debe de existir, como Pablo, un gran dolor, una gran tristeza en nuestro corazón al saber que las personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, sin Cristo, están destinados al lugar de tormento. Y eso, hermanos, debe de causar un profundo dolor, un continuo dolor en nosotros. Y Pablo dice que no le importa. Él dice que tiene un deseo de ir al infierno con tal de que sus hermanos puedan ser salvos, pudieran ir al cielo. ¿Por qué tiene que decir deseo? Porque Él es salvo y Él tiene la seguridad eterna, y no es posible que Él vaya al cielo y sus hermanos se vayan al infierno. Por eso es que Él dice desearía ser maldito, ser separado de Cristo, y separado de Cristo eternamente es, ¿dónde? En el infierno. Ahora, Él está diciendo: no me importa, porque no es posible que yo vaya al cielo mientras mis hermanos van al infierno. Y eso debe de haber en nosotros, tener ese sentimiento de decir: no es posible que yo vaya al cielo, que ya sea salvo y que tenga mi lugar asegurado, y las personas a mi alrededor se van a perder. Pablo tenía una tremenda pasión,
tenía la voluntad y el enfoque correcto. Él no estaba enfocado en sí mismo. ¿Por qué? El problema es cuando nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y pensamos que, ok, ya soy salvo, gracias Señor, y los demás, pues que les vaya bien, no me importa. Pero Pablo dice, no es posible que yo sí sea salvo y mis hermanos no lo sean. Entonces nosotros debemos de tener un enfoque correcto. ¿Cómo podemos tener ese enfoque correcto? Bueno, ponerse al día con el mundo. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, ¿qué hacía Jesús, dice? ¿Qué recorría? Todas las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía al hacer eso? Predicaba el evangelio del reino. Ok. Nosotros debemos también recorrer nuestra ciudad, todos nuestros barrios, nuestras colonias, nuestros barrios. ¿Y hacer qué? Predicar el evangelio. Eso debe de ser lo que nosotros debemos hacer. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál era la visión que tenía Jesús hacia las personas? De compasión. Nosotros debemos imitar esto, tener la compasión nosotros en nuestro corazón hacia las personas sin Cristo. Y debemos recorrer las ciudades y las aldeas a nuestro alrededor, predicando el evangelio. Una sola cosa debemos hacer, predicar el evangelio. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son esos obreros de la mies? ¿Quiénes son esos obreros que espera al Señor? Hermanos, somos nosotros. Nosotros somos esos obreros. Debemos ir y predicar el evangelio. Pero también en Romanos 10, 13 al 16, bueno, sí, creo que ya lo leímos. Debemos de ponernos al día también con otros creyentes. ¿Cómo? Orando por la salvación de las personas. Yo estaba viendo un TikTok que decía que el evangelio no es orar por los demás. Sí, estoy de acuerdo, el evangelio no es orar por los demás. Pero nosotros podemos orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, para que cuando nosotros les compartamos el evangelio, el Espíritu Santo haga su labor y estas personas puedan tener un corazón listo y preparado a la hora de recibir el mensaje del evangelio. Entonces, como creyentes, nosotros podemos ponernos al día con otros creyentes y ponernos de acuerdo. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en oración, el Señor va a obrar. Debemos ponernos de acuerdo con otros para poder ir y predicar y testificar el mensaje del evangelio. Eso se lleva a cabo. Se lleva a cabo realizando el trabajo y la labor en comunidad, en comunión con otros hermanos. El trabajo efectivo, estuvimos aprendiendo la semana pasada, que la forma más efectiva de poder realizar el evangelismo es el evangelismo personal. Pero hay momentos en los que también podemos trabajar o realizar el evangelio o el evangelismo de manera grupal. Entonces, lo podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo con otros. Ahora, ¿cuál sería el remedio para esto? Bueno, repasar y responder. Repasar la palabra de Dios y responder con fe al Señor. Romanos 12, versículo 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros debemos de repasar la palabra, estudiar la palabra y responder con fe al mensaje o al llamado de poder compartir el Evangelio. Y dice Pablo que él nos ruega por las misericordias de Dios, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo que nosotros podemos hacer, es presentarnos nuestros cuerpos, nuestra vida en servicio a Dios. Son las misericordias de Dios las que deben a nosotros animarnos, movernos. Es su amor, su gracia, la salvación que nos ha dado, que debe de movernos a nosotros para poder presentar nuestro cuerpo y nuestra vida al servicio de aquel que nos amó y que nos rescató. A la luz de todo esto, es razonable, hermanos, que nosotros sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Recordemos que su amor es tan grande por nosotros. Cantamos una alabanza: Dios me ama. Aún siendo pecador, el más vil pecador, no le importó al Señor venir y morir por nuestros pecados, entregar su vida por nosotros. Ahora, primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque nosotros le amamos primero. ¿Nosotros amamos primero al Señor? No. Dice el pasaje: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Dios. Por eso la actitud que nosotros debemos de tomar es de agradecimiento. Ese es el remedio. Tener el enfoque correcto es responder al amor de Dios. Debemos también pedirle a Dios que Él otorgue su visión y pasión por los perdidos. Debemos de pedirle a Dios que nos dé sus ojos para poder mirar de la misma manera al pecador como Él la ve, con amor, con compasión. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros podemos pedirle a Dios eso, porque si nosotros le pedimos, dice que Él es tan poderoso que nos va a dar abundantemente, mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Entonces, nuestra oración debe de ser al Señor que nos pueda permitir tener la visión que Él tiene hacia los perdidos. Hay una historia, imagínense esta historia. Había un barco que se estaba hundiendo y pidió ayuda por radio, e inmediatamente llegaron otros barcos al rescate de los pasajeros. Mientras tanto, en tierra, un grupo de personas se dispuso a recibir a los náufragos y decidieron alojarlos en el templo de la ciudad, que era un lugar muy cómodo. Era una tragedia. Llegaron personas a auxiliar. Esas personas fueron llevados a un puerto, al lugar de una ciudad, y hubieron personas en la ciudad que estuvieron dispuestas a ayudar a poder llevar a esas personas dentro de un templo, porque era un lugar accesible y cómodo para poder recibir a las personas que se habían naufragado. Consiguieron muchas cosas buenas para poder recibir a los náufragos: ropa cómoda, buena comida, café y ropa abrigada para poder recibirles.
Pero sucedió algo. Los residentes del lugar poco a poco se fueron quedando adentro porque les gustó el ambiente y ya no hablaban de ir a rescatar, sino que contrataron a otros para que lo hicieran y se hicieron indiferentes. Ok. La primera acción estaba buena, ¿verdad? Muy bonito, muy bueno. Esa es una labor loable. El que ellos se dispusieron sus vidas para poder comenzar a recibir a estas personas náufragas, a poder atenderles y poder recibirles. Pero comenzaron a acomodarse, comenzaron a ver agradable el ambiente y ya no quisieron ellos ir y salir a seguir recibiendo a más náufragos. Y se hicieron, dice, indiferentes. Poco a poco comenzaron a llegar otros rescatados y las personas de la ciudad comenzaron a incomodarse con los que llegaban. Iban sucios y la primera vez no vieron eso, ¿verdad? Ahora comenzaron a ver defectos, comenzaron a ver errores, comenzaron a ver con una visión diferente a las personas que llegaban. Empezaron a ver que iban sucios, enfermos, eran de diferentes países y hablaban diferente a ellos. Entonces decidieron construir un nuevo lugar solo para ellos, con el dinero que habían reunido para ayudar a los rescatados. Allí planificaban cómo ayudar a los rescatados, pero ya nadie estaba rescatando a nadie. Un grupo se dividió y construyó otro edificio para rescatar a los náufragos. Y todo comenzó de nuevo. ¿Puede ver usted el punto? Nosotros podemos llegar a ser indiferentes hacia los perdidos. El primer ejemplo, empezaron a hacer bien la labor. Comenzaron a recibir a las personas, comenzaron a buscarlas. Fueron a buscar a los náufragos, a los perdidos. Y comenzaron a recibirles, comenzaron a atenderles. Pero los que estaban rescatando junto con los que habían llegado primero comenzaron a sentirse cómodos entre ellos. Y ya dejaron ellos de ir a buscar a otros y contrataron a otros para que hicieran la labor. Cuando comenzó a llenarse nuevamente, dice que construyeron otro edificio. Pero esta vez comenzaron a ver a las personas diferente. Empezaron a ver sus enfermedades, su suciedad, y empezaron a ver defectos, errores en las personas. Muchas veces, como iglesias, actuamos de esa manera. Comenzamos a hacer la labor. Comenzamos a recibir a las personas con amor, con compasión, les atendemos, estamos aquí amándoles. Pero llega un tiempo en el que dejamos de salir y comenzamos a acomodarnos. Comenzamos a sentirnos bien unos con otros. Estamos teniendo un buen compañerismo y la estamos pasando bien, bien chévere, ¿verdad? Qué bueno el amor y la comunión que estamos teniendo. Pero estamos teniéndola acá. Y los que siguen perdidos, los que siguen naufragados, ya no les importó. Al igual que como iglesia puede dejar de importarnos. Perdemos el enfoque. Entonces contratemos a alguien más. Busquemos a alguien más que haga la labor. Ya no van a ir esos que empezaron primero a hacerlo, comenzaron a buscar a otros para que lo hicieran. Comenzaron a ir, sí, pero comenzaron a ver defectos y construyeron otro edificio aparte. Y está bien multiplicarse. Eso es como una iglesia que abre otra iglesia en otro lugar. Comienzan a recibir a otros porque construyeron otro lugar, otro local. Pero nuevamente volvieron a tener problemas, comenzaron a ver dificultades, a ver diferente a las personas, ya no tenían la misma visión. Y entonces dice que hubo una división,
porque hubieron algunos que no estuvieron de acuerdo, y construyó otro edificio, otra iglesia, que ella pensaba diferente, porque con el tiempo llegamos a perder la visión y llegamos a perder el interés. Como iglesia, nosotros no debemos de permitir que eso suceda, porque llega el momento en que podemos llegar a ser indiferentes a los perdidos. Y por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que nos permita ver a través de sus ojos y poder ver a las personas de la manera que Él las ve. Debe de ser una oración constante en cada uno de nosotros. Debe de ser una oración que debemos hacer como iglesia, que no nos permita perder la visión, que no nos permita perder el enfoque, porque entonces vamos a fracasar en la labor que el Señor nos ha llamado a realizar. Podría ser que no compartimos el Evangelio porque tenemos miedo. Muchas veces sucede. Nos da miedo, ¿verdad?, el poder salir y compartir el Evangelio con otras personas. Ahora, hermanos, tener miedo es normal. Y no quiere decir que esté mal. Es normal que tengamos miedo porque muchas veces no nos sentimos muy preparados. Pero, hermanos, al final, ¿quién va a ayudarnos? Nosotros lo que debemos hacer es poner nuestra confianza en que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él nos va a guiar. Y tenemos miedo porque nos ponemos ansiosos cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a compartir el mensaje del Evangelio con alguien. Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Cómo voy a empezar? ¿O cómo voy a terminar? Y todo eso lo que hace es ponernos nerviosos. Y está bien tener ese tipo de temor, pero tampoco debemos de quedarnos con eso. No podemos quedarnos de brazos cruzados solamente porque tenemos miedo. Y debemos entender diferentes tipos de miedo. Hay una ansiedad general, que es la timidez y ansiedad general o falta de audacia. Falta de coraje y de valor. Muchas veces eso es lo que nos falta, tener el coraje y el valor suficiente. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice cuando tenemos miedo? Hechos 4:16 dice: ¿qué hacemos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Estos eran Pedro y Juan, que habían estado predicando el Evangelio en una ciudad. No les gustó a las personas, los meten presos, y dice que comenzaron a amedrentarles y a amenazarles que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. ¿Tuvieron miedo por las amenazas? No, vea lo que dice el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Había muchas razones para que estos dos hombres tuvieran temor, tuvieran miedo, pero ellos tuvieron el coraje y el valor para poder seguir predicando. Pero vea la respuesta, esta respuesta me gusta. ¿Debemos temer a los hombres más que a Dios? No. Y en el versículo 20
debe de ser algo que debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que les motivaba a estos hombres. No podían dejar de predicar y de hablar lo que ellos habían visto y habían oído. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ellos no podían parar de hacer eso, de predicar lo que ellos mismos habían visto y habían oído. ¿Y nosotros? ¿Será que no podemos dejar de predicar el Evangelio? ¿Será que existe ese deseo en nuestro corazón de no dejar de predicar el Evangelio, de aquello que hemos visto y experimentado y oído a través de la palabra? Nosotros, hermanos, debemos de tener ese mismo deseo que estos hombres tienen. Segunda, debemos de recordar, hermanos, lo que Dios nos ha provisto. Dios nos ha provisto del valor, del poder, por medio de su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una promesa que tenemos, que nosotros podemos tomar en nuestro corazón y en la cual nosotros podemos confiar, que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, hermanos. Tenemos el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder es el que reside en nosotros. Filipenses 4:13 nos recuerda también Pablo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿el miedo debe de ser un impedimento para no predicar el Evangelio? No, hermanos. ¿Es normal tener miedo? Sí. Pero Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder vencer ese miedo. Nos ha dotado de su espíritu. Y no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor. Pero también tenemos la compañía de Jesús. Él nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso podemos decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo, Él me está fortaleciendo, me está dando el valor para poder hacerlo. Podemos añadir, como les decía, a esa promesa lo que dice este pasaje que ya hemos estado estudiando. Jesús se acercó y les dijo en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él comienza diciendo esto: todo el poder me ha sido otorgado. Toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea que no hay nada imposible para mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Usted puede añadir esta otra promesa a su vida. Miedo de aprobación podría ser al que dirán, o miedo al hombre, el que nos impida predicar el Evangelio. Sería un temor irrazonable, hermanos, a lo que la gente piense de nosotros, porque nosotros no podemos enfocar nuestra vida al que dirán. No podemos vivir nuestra vida pensando en qué es lo que los demás piensan de mí. Hermanos, si usted vive su vida pensando en lo que van a decir los demás, no va a tener una vida feliz. Porque la gente siempre va a hablar en bien o en el mal de uno. Ahora, claro está que nosotros no debemos de dar el motivo para que la gente hable. Por eso nosotros debemos de tener un buen testimonio, de vivir en santidad,
para no dar lugar a que la gente hable cosas que realmente son, que estoy fallando en algo. Pero la gente siempre va a hablar. Y eso no debe de quitarnos el sueño. Miedo de la aprobación no debe de ser temor o obstáculo para que nosotros podamos hablar. ¿Qué es el miedo irrazonable acerca de lo que otros piensen de usted? Proverbios 29:5 dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiene delante de sus pasos. Así que no se preocupe, porque aquellos que hablen mal de nosotros sin razón se van a ver con el Señor. Red están tendiendo delante de ellos. Es el temor a ser rechazado por otros, y necesitamos sobrepasar ese temor. Ejemplos, Juan 7:13. Dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Habían personas que creían en Cristo cuando él estuvo aquí en esta tierra. No, aparte de sus discípulos, habían otros que habían creído, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de él por medio de lo que iban a decir los demás, por medio de los judíos. Juan 12:42-43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Este es ejemplo de hombres que también creyeron y eran gobernantes, tenían una posición importante, pero no hablaban o no compartían el evangelio con otros porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Ahora, hermanos, si usted habla del evangelio, nadie le va a expulsar acá, porque esa es nuestra labor, nuestro deber. Pero esos son ejemplos de personas que no hicieron lo que debían de hacer por miedo a lo que los demás pensaran de ellos. Y es por medio de la gracia de Dios que nosotros debemos compartir con otros. Eso nunca debería ser verdad en nosotros. Esto que hemos leído nunca debe ser verdad en nosotros. ¿Cuál es la verdadera razón de ese temor? De que los otros piensen de mí. El orgullo, puede ser. ¿Quién está al final de ese orgullo? Nosotros mismos. Nuestro ego. Pensar qué van a decir de mí. Eso no está bien. El remedio: debemos acordarnos de nuestra posición o identidad en Cristo. Acordarnos de lo importante, de que lo importante es lo que Dios piensa de ellos, o lo que Dios piensa de nosotros, no lo que ellos piensen de usted. El no compartir el evangelio por miedo a lo que los demás van a pensar, ya sea creyentes o no creyentes, no debe de ser impedimento, porque debemos de recordar que a nosotros nos debe importar más qué es lo que Dios piensa de nosotros que lo que las personas piensan de mí. Y hemos muerto con Cristo. Esa es la posición o la identidad que tenemos en Cristo. Hemos muerto con Cristo, hemos sido nuevas criaturas por medio de Él. Y cuando tenemos el temor del hombre, estamos preocupados por la imagen de un muerto. Cuando realmente estamos pensando en qué van a decir de mí, estamos entonces pensando en la imagen de un muerto, nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestro orgullo. Ahora, la pregunta que debe de importarnos es: cuando no estoy compartiendo el mensaje del evangelio, ¿lo estoy haciendo por qué razón? ¿Porque tengo miedo a las personas, lo que van a hablar de mí? ¿O debo de hacerlo
porque estoy queriendo agradar a Dios. O sea, eso es, ¿a quién voy a agradar? Esa es la pregunta. ¿A quién estoy tratando de agradar? ¿Si a los hombres o a Dios? Y el Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo estaba claro en lo que pensaba, en lo que sentía. Pablo no andaba pensando en qué van a pensar los demás de mí, qué van a hablar los demás de mí. No, Pablo se enfocaba en una cosa: ¿estoy tratando de agradar a los hombres o tratando de agradar a Dios? ¿A quién creen ustedes que es más importante agradar en este mundo? A Dios, hermanos, a Dios. Entonces Pablo estaba seguro y él dice, si yo realmente tratara de agradar a los hombres, entonces yo no sería siervo de Dios y no serviría para ser siervo de Dios. Hermanos, es un privilegio sufrir por Cristo. Es un privilegio sufrir por Él. Nosotros no, gracias a Dios, no tenemos las luchas y los sufrimientos que tuvieron los primeros cristianos. Los primeros cristianos, hermanos, sufrieron mucho. Un cristiano en la época, en el primer siglo, eran llevados al Coliseo romano a ser comidos por los leones. Hay ciudades aún hoy en el mundo donde masacran a los cristianos. En África, en la India, en China, hay muchos lugares donde los cristianos son masacrados. Gracias a Dios nosotros tenemos libertad de culto, podemos reunirnos, podemos predicar abiertamente y no pasamos persecución, no pasamos cárcel. Pero aquellos que lo han hecho con agrado. ¿Por qué? Porque han estado dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, Pedro les está recordando, le dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro está siendo claro y dice, la gente siempre va a hablar, solo asegurémonos que lo que habla no sea cierto. Si lo que habla no es cierto, dice, van a ser avergonzados porque están calumniando su buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, no importa que sea calumniado, que la gente hable mal de mí, que la gente piense mal de mí, si realmente estoy haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que la gente hable mal de mí porque estoy haciendo mi labor, porque estoy agradando a Dios, porque estoy haciendo el bien. Pero hermanos, es peor, es penoso para un creyente, es vergüenza para el Evangelio y es vergüenza para el nombre de Cristo y de Dios que hablen mal de un creyente y que realmente sea cierto lo que están hablando. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo habladurías, estamos sufriendo que la gente hable porque realmente estamos haciendo lo malo. Eso sí es vergüenza, eso sí debe de preocuparnos. Como creyentes, que la gente hable mal del Evangelio, de la iglesia, de Dios, porque realmente nosotros estamos teniendo un mal testimonio. Pero cuando la gente habla en mal, pero mi conciencia y Dios sabe que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, entonces que hablen lo que tengan que hablar, que al final ellos van a dar cuenta a Dios. ¿No creen ustedes que debe de ser así? Amén. Primera de Pedro 4:1-3 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros debemos sufrir con amor, porque Cristo fue que murió y sufrió por nosotros, Él padeció por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Con el pensamiento de qué? De sufrir. Pues quien ha padecido en la carne
terminó con el pecado. ¿Quién sufrió en la carne? Cristo. Él terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros no debemos de vivir en la carne andando en pecado. La Biblia es clara y nos dice que nosotros debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta todo el tiempo pasado, todo el tiempo que estuvimos sin Cristo, o todo el tiempo que anduvimos como creyentes carnales. Esto nos llama a nosotros a poder poner un alto, a poder reflexionar, a poder arrepentirnos si no hemos andado haciendo bien las cosas. Nosotros podemos poner un alto, debemos hacerlo, y debemos de decir: hasta aquí, Señor, te pido que me ayudes, me arrepiento, perdóname porque he sido un creyente carnal, porque no he hecho tu voluntad. Basta ya el tiempo atrás, dice, de haber hecho lo que agrada a los gentiles, de haber andado haciendo las mismas cosas que ellos hacen. Y nos da una lista bastante penosa, ¿verdad? Andando en lascivias, en concupiscencias, dando rienda suelta a nuestra carne, a poder satisfacer cada deseo que nuestra carne nos pide, en embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Dios, hermanos, es el que nos da el coraje para poder abrir nuestra boca sin importar lo que diga la gente, cuando realmente estamos haciendo bien las cosas. Miedo de fallar, ¿qué es? Estar preocupados en tener éxito. Es estar preocupado por tener éxito que tiende a darse por vencido cuando falla. Nosotros no debemos hacer las cosas con el propósito de agradar a la carne, con el propósito de querer tener éxito, porque muchas veces el evangelio no es bien recibido y todo eso comienza a darnos por vencido, a frustrarnos. Nos damos por vencido pensando que esa persona no va a ser salva, o porque creemos que no somos capaces y que no somos suficientes para poder hablar. Pero en realidad, hermanos, el problema es el orgullo, porque el evangelismo no es acerca de nosotros, es acerca de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y es algo entre Jesucristo y el incrédulo. El evangelio no se trata de nosotros. Nosotros debemos de predicar el evangelio, no importa si fracasamos o si sufrimos, no importa si padecemos, no importa si la gente nos rechaza, no importa si la gente nos insulta, porque muchas veces cuando estamos compartiendo el evangelio podemos toparnos con esas cosas, que la gente nos insulte, que nos trate mal, que la gente nos tire la puerta en la cara, pero eso no debe de ser razón para que nosotros nos frustremos. Por eso no debemos de tener miedo de fallar. Tenemos algunos ejemplos positivos. 1 Tesalonicenses 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, hermanos, Pablo está diciendo, nosotros sufrimos oposición, sufrimos ultraje, padecimos, pero eso no nos detuvo. No nos detuvo, dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Por qué debemos predicar el evangelio? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios? Para agradar a Dios, hermanos. No estaban vencidos. Pablo dice,
hemos sufrido, hemos padecido, hemos recibido oposición, la gente nos ha insultado, ha hablado mal, pero eso no nos detuvo, no nos dimos por vencido, porque nosotros tenemos la aprobación de Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos ese privilegio de compartir el Evangelio. Pero al final es Dios que nos aprueba. Por lo tanto, no podemos darnos por vencido. Debemos evangelizar, hermanos. Debemos de repasar las promesas y creerlas, preguntándonos, permitiéndonos, mejor dicho, que creer a esas verdades que van a traer consuelo a nuestros corazones, y debemos de caminar por fe. Ahora, eso es lo que nosotros debemos hacer: caminar en fe, creyendo las promesas que encontramos en la palabra de Dios, para no tener temor, para no dejar de hacerlo porque las personas van a hablar de mí. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a continuar el próximo domingo, terminando de ver algunas otras razones por las cuales no compartimos el Evangelio y cómo poder vencer esos obstáculos. Y vamos a ver al final el mensaje del Evangelio. Así que yo le pido que pueda venir, ¿verdad? Que no falte, para poder seguir aprendiendo. Este domingo que viene terminamos esta parte del mensaje del Evangelio, y el siguiente domingo vamos a comenzar a ver métodos de evangelismo. Así que yo le pido que esté pendiente, que venga, para que podamos recordar si ya lo sabemos, y para aquellos que no lo saben, que puedan venir para poder aprender. Así que yo le animo para que podamos seguir aprendiendo de este estudio que tenemos acerca del evangelismo y del Evangelio. Así que vamos a orar en este momento. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por permitirnos estar en tu casa para alabarte, glorificarte, y hemos aprendido también, Señor, de tu palabra. Nos has recordado las razones por las cuales debemos predicar tu Evangelio, cómo poder vencer algunos obstáculos que se presentan a la hora de hacerlo. Por temor, si tenemos miedo es normal, pero tú nos has dado un espíritu de poder, un espíritu que no es de cobardía, de miedo. Nos permitas a través de tu Espíritu Santo vencer ese miedo. Señor, ayúdanos a poder creer realmente a tu palabra, y poder creer, Señor, a las promesas que tú nos has dado, Señor, en tu palabra. También tenemos miedo a veces de lo que las demás personas van a pensar de mí, pero tú nos has dado ejemplos, Señor. El sufrimiento tampoco debe ser una causa por la cual no lo vamos a hacer. Y tú nos has dado ejemplo en Pablo, Señor, que buscaba agradarte a ti y no agradar a los hombres. Pedro nos instó a sufrir por tu Evangelio, y a recordarnos que es parte normal como creyentes de poder sufrir y padecer por la buena causa de tu Evangelio. Porque tú padeciste por nosotros, tú sufriste en la carne, y nos has recordado a través de Pedro a poder hacer y vivir nuestra vida haciendo tu voluntad, Señor. Padre, basta ya, Señor, el tiempo atrás, como dice Pedro. Si nosotros no hemos vivido una vida que te agrade, una vida en la cual hemos sido creyentes carnales, que este mensaje haya servido a nuestras vidas también para reflexionar, para examinar nuestras vidas, cómo está delante de ti. ¿Qué tipo de creyente soy? Si soy un creyente espiritual o un creyente carnal. Y si soy un creyente carnal, Señor, que pueda poner un alto y poder arrepentirme de la vida que he tenido, poder comenzar a vivir en tu espíritu, a dar pasos de fe, y a poder buscar agradarte, a poder buscar hacer tu voluntad, Señor. Que si las personas van a hablar, que sean calumnias, que sean falsedades, pero que no sean cosas que realmente yo estoy haciendo y que están dañando, Padre, tu buen nombre, tu reputación, están dañando el testimonio de la iglesia, están dañando el Evangelio, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder rectificar nuestras vidas y hacer los ajustes necesarios en ella para poder agradarte, poder servirte y poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Llévanos con tu paz y bendición, Señor, a nuestros hogares. Todo esto te lo hemos pedido en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a quedar con una alabanza más. Voy a pedir a nuestro hermano Lisandro que pueda ayudarnos con las ofrendas esta mañana.